Continuando con este tema, también aparece un poco de lo que hizo Howard Gardner y nos explica qué fue lo que sucedió de acuerdo a su teoría. Bueno, él considera, como ya vimos los temas de creatividad de los hemisferios cerebrales, parte de este tema de las inteligencias múltiples, como podemos ver. Ya vimos esta parte anteriormente, ahora concluimos con esta parte para que nos demos cuenta cada uno de nosotros que el ser humano no solamente es un bultito o una persona que va y viene, sino que también tiene su propia esencia y sus propias habilidades e inteligencias propias. Nosotros a veces pensamos, tanto como maestros, como seres humanos, como un corriente y estudiantes también, que a veces no tenemos las habilidades nosotros mismos u otras personas no tienen las habilidades, pero en realidad tienen muchas más habilidades. Por ejemplo, un niño autista tiene demasiadas habilidades que la psicología poco a poco ha ido descubierto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la creatividad, por ejemplo, en la música, en el dibujo, etcétera, la mayoría de las personas que la realizan son personas que no vemos que son activos, por ejemplo, en matemáticas, en los deportes, en la danza, pero sí tienen esta parte donde realmente desarrollan increíblemente sus dibujos, sus actividades propias. Para él, lo sorprendente de las habilidades del cuerpo, del liderazgo, de las matemáticas, de la psicología, que se llama intra e interpersonales, para él era importante, idealmente fue como una decisión polémica clasificar de acuerdo a las habilidades que existen. Por ejemplo, un maestro, un psicólogo, son diferentes formas de inteligencia, pero sin embargo, como yo les dije en el primer video, nosotros como maestros llevamos también psicología en gran parte. Nosotros llevamos también habilidades matemáticas, didácticas, etcétera, lo cual nos va abriendo un auge en cada una de las inteligencias. Obviamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar y era muy buena cuando era más joven. Ahorita pues más o menos. Pero inclusive si yo me pongo a practicar, mi habilidad no se va a perder. Sin embargo, con el tiempo estas inteligencias también se van borrando. ¿Por qué? Porque mis ocupaciones actualmente ya son más, por ejemplo, de la docencia, aprender otros lenguajes, ver acerca de la historia, investigar otras cosas, el estudio, etcétera. Nos va bloqueando o nos va haciendo borrar cada una de ellas. Entonces, a ustedes están en este momento en el que sus habilidades siguen al máximo auge, donde pueden desarrollarlas más, pueden tomar un taller de música, un taller de pintura, de danza, etcétera, ¿no? ¿Verdad? En esto, las capacidades humanas a las que les domina talento, habilidad, competencia, destreza, ingenio en campos diferentes, como por ejemplo el lógico matemático, el lenguaje, pero en ningún caso son reconocidas como una expresión de inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces de las personas que utilizan su hemisferio izquierdo, que es el lógico matemático, y su hemisferio izquierdo también en cuestión de lo que es el análisis lingüístico y la pronunciación de palabras diferentes como es la adquisición del lenguaje, no lo consideran como una inteligencia, lo consideran como una habilidad. Por ejemplo, si vemos una persona que es multilingüista o, por ejemplo, vemos a un indígena que me ha tocado verlos, que no solamente te habla su idioma, también el español, también el inglés, hasta el francés y el alemán, pues nosotros siempre decimos, tiene la habilidad de hablar esto. No, tiene una inteligencia, que es realmente lo que es el tema que estamos viendo ahorita. Entonces nosotros siempre vemos que las habilidades matemáticas, es una habilidad matemática. Eres buena en matemáticas, eres buena en redacción, eres buena en esto, pero no es que seamos buenos, es que sea una inteligencia perfectamente desarrollada que vamos nosotros poco a poco, perdón, realizando conforme vamos aprendiendo todos los días los tipos de aprendizaje. Cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas y reglas. Por ejemplo, un matemático tiene que aprender lo que es aritmética, gramática, gráficas, binomios, polinomios, ecuaciones, etcétera, ¿no? Que para ni repetirlo, porque a veces decimos, es un infierno eso. Pero les voy a platicar lo que pasaba conmigo. Yo antes tenía esa actitud de, las matemáticas fuchi, son bien difíciles, no me gustan, etcétera. Hubo un momento de desesperación que si yo no aprobaba iba a reprobar, me iban a correr a la UDG, entonces yo dije, ¿apruebo o apruebo? Pedí un consejo a un maestro y el maestro me dijo, no te preocupes, lee desde el primer capítulo, el índice, el prólogo, todo de los libros y vas a aprender. Y efectivamente me puse a practicar, leía todo, aplicaba lo que los libros me decían y créanme que me volví una matemática muy buena en aquella época de la preparatoria.
Para historia yo siempre he sido muy buena en historia, entonces en español lo mismo, en inglés lo mismo. Entonces cuando en la habilidad que yo tenía más afectada era la lógica matemática, pero no era porque yo no fuera inteligente, ni porque yo no tuviera la capacidad mental de mi hemisferio izquierdo de poder realizar las cosas, sino era un miedo que yo tenía. Pero curiosamente, les platico esta historia para que se den cuenta que nosotros los maestros también tenemos problemas que tenemos que resolver en la vida. Curiosamente, yo nunca había reprobado física ni química, ni siquiera en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún lado había reprobado yo esas materias, ni biología. Y si se dan cuenta, física y química también lleva matemáticas. Entonces, el maestro que me asesoró y me dio el consejo me dijo, ¿has reprobado física? No. Entonces, tu habilidad mental y tu inteligencia del hemisferio izquierdo, y yo decía, ¿qué es eso? Pues no sabía, ¿verdad? Tu hemisferio izquierdo está bloqueado por tu autoconciencia. Tienes miedo. ¿Por qué no repruebas física y química si es lo mismo que matemáticas? Ah, sí es cierto. Entonces la autoconfianza me dijo, no, si puedes, échale ganas. Y me volví una persona muy hábil en matemáticas, inclusive excelentemente muy buenas matemáticas, cosa que ni yo misma me la alcanzo a creer. Cuando realicé, por ejemplo, mis prácticas, eh, ayudé a mis hermanos a pasar matemáticas en la prepa. Mis hermanos siempre sacaron 9 o 10, cosa que yo decía, wow, entonces sí tengo una habilidad matemática muy buena. Pero recuerden que a veces los miedos, como lo vimos en creatividad, nos llega a bloquear. Si ustedes se dan cuenta, estos temas van muy asociados. Y como les decía yo en creatividad, a veces el miedo a no buscar las cosas, a no informarse o a no pedir un consejo, una ayuda, nos bloquea. Entonces tómenlo mucho en cuenta, chicos. Vamos a comenzar con lo que son las inteligencias múltiples, pero primero, ¿qué es una inteligencia? ¿Cómo nosotros podemos decir que es una inteligencia? Porque nosotros siempre decimos, ah, pues es una habilidad. Pues no, pero es una inteligencia. Garner propone un enfoque de inteligencias múltiples que se trata de un planteamiento sugerente y acaso también provocativo que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. La habilidad necesaria dentro de una inteligencia es para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Si ustedes se fijan, este tipo de definición que nos dice Howard Gardner es la misma definición que nos estaban diciendo la creatividad y el pensamiento creativo. También nos dice que debemos de tener una resolución de problemas, la creación de un proyecto cultural, para poder desarrollar nuestras propias habilidades. Como un producto cultural, cuando de niños nos ponen a dibujar, nos ponen a hacer matemáticas, inmediatamente nuestra inteligencia se ve reflejada. Créanme que cuando estén con niños se va a ver reflejada inmediatamente qué tipo de inteligencia tiene cada uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con las inteligencias. Tenemos la número 1, que es la inteligencia lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones y la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos. Por ejemplo, hay personas que hablan mucho, muy teóricamente. Inclusive ustedes se tienen que preparar a futuro a esta inteligencia lingüística, porque el docente tiene que tener inteligencia lingüística en cuanto a las explicaciones de los temas, en clase y fuera de clase, o en una misma asesoría. ¿Qué pasa aquí? Pues perder el miedo a hablar. ¿Cómo nos vamos a ir habilitando en esta inteligencia? Por medio de las exposiciones y las creaciones de temas dentro de clases. Por ejemplo, los poetas, los novelistas, los escritores, etcétera. La inteligencia musical, pues son las personas que tienen la habilidad y el ritmo tanto en el oído como en las manos, inclusive hasta en la boca, para poder tener la apreciación musical completa. Ejemplo, tenemos a Beethoven, Shakira, Madonna, Michael Jackson, etcétera. La inteligencia lógico-matemática, pues es referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento y resolución de problemas, que es lo que yo les decía, las habilidades matemáticas que todos tenemos, pero por miedo realmente no las llegamos a habilitar completamente o a desarrollar más de lo que pensamos. En esta pues está Einstein, está también por ahí otros físicos, están los ingenieros, los químicos. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan las fórmulas. Los físicos, por ejemplo, Newton, Galileo Galilei, etcétera, ¿verdad? Entonces continuamos con la siguiente, que es la sinestético
corporal, perdón. ¿Cuál es esta? Pues los bailarines y los futbolistas. La habilidad increíble de poder moverse y de correr y de saber tirar un balón. Esa es una inteligencia, aunque ustedes no lo vayan a creer, pero es una inteligencia real. La inteligencia espacial son las personas que tienen la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas y dibujos, que es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, está Gasparov, los arquitectos, Van Gogh, por ejemplo, está Da Vinci, está etcétera. Muchos personajes que nosotros hemos visto, eh, Miguel Ángel, por ejemplo, el que hace las esculturas griegas y romanas, pues la habilidad para poder manejar una escultura de mármol, pues es increíble, nada más de pensarlo, wow. La inteligencia intrapersonal, que es lo que yo les decía, señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos. Por ejemplo, los psicólogos como Freud, por ejemplo, Vygotsky, Piaget, David Ausubel y ellos que fueron psicólogos tienen la habilidad para poder tener esta de intrapersonal. Y también Gandhi menciona aquí el ejemplo que la utilizaba. ¿Qué es lo que yo les decía, chicos? Pues nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes tienen que tener también esta inteligencia. Y la interpersonal muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivadas de las relaciones entre las personas y grupos, por ejemplo, Nelson Mandela, líderes, maestros, aquí también vienen. Y bueno, la inteligencia naturalística, que son aquellas personas que tienen las habilidades para detectar y conocer y grabarse sobre todo los nombres de organismos, por ejemplo el de las arañas y sus miles de clasificaciones. Tenemos a Darwin, a los biólogos, a los zoólogos, a los veterinarios, también a los médicos. Y por último, chicos, menciona dos inteligencias más que son consideradas, nos dice aquí, por Howard Gardner en el año 2000 como planteamientos hipotéticos. Uno es la inteligencia moral y la existencial. Ambas todos los seres humanos debemos de tenerla. La moral, por sobre todas las cosas, tener el bien y el mal y saber conocer cada una de las partes, el yo, el ello y el super yo, que lo van a ver en psicología educativa. La inteligencia existencial, que es la existencia del ser humano y muestra las reflexiones que ha tenido alrededor de toda su trascendencia en la vida. Por ejemplo, a las personas que ya son de la tercera edad, que nos cuentan sus habilidades de cuando eran niños, sus aventuras, pues esa es una de las inteligencias que ellos tienen. El último parrafito se los voy a leer, dice, cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, sea o no sea más competente en algunas disciplinas y menos en otros, pero todos la tenemos, chicos, lo que yo les decía, solo como vimos en creatividad, vamos a perderle el miedo para poder desarrollarlas, aunque sea el 90% todas. Y bueno, chicos, este tema está breve, como les decía, es la primera parte porque sigue la segunda parte de la semana final de clases. Espero que les guste este tema, es muy, muy padre este tema. Vean los videos de YouTube, créanme que están padrísimos, les va a gustar. Y ya saben que cualquier duda, cualquier comentario acerca de los temas, con mucho gusto yo estoy para apoyarlos y les mando muchos saludos. Cuídense y hasta la próxima.